Cuando hablamos de las propiedades del hombre, estudiamos la de la historicidad. En el desarrollo de esta propiedad, el historiador analiza y pondera los acontecimientos, y al hacerlo parece conocer y expresar ciertas cualidades específicas de algunos momentos de la historia, como por ejemplo, cuando define, rotula o describe ciertas edades. ¿Tiene fundamento real este conocimiento? Esta pregunta es muy interesante porque, además de incidir en el tema del cuándo, nos permite contrastar esta problemática del accidente que estamos considerando con el tema de la historia. El ser histórico del hombre está asociado a su racionalidad y al hecho de poder captar por encima del cambio la permanencia de lo que no cambia, que es propia de la inteligencia humana, y eso le permite al hombre situarse en la posición de medir los tiempos, de medir la duración de los propios hechos humanos y dar así origen a ese aspecto del cuándo, que es el respecto a la inteligencia que mide. Los acontecimientos históricos, recordémoslo esto antes de contestar la pregunta, son básicamente hechos humanos y más precisamente obras humanas, es decir, acciones de los hombres. Y lo otro que tenemos que recordar es que estas acciones de los hombres que el historiador contempla son acciones de los hombres en la realidad y por lo tanto de comunidades de personas humanas, de sociedades, de pueblos históricos. El objeto de esta conciencia propia de la inteligencia humana, que es la conciencia histórica, es por lo tanto, en cuanto nos referimos a las acciones y nos referimos a los resultados de estas acciones, algo siempre de orden no sustancial, ¿no? Lo sustancial que está en juego es siempre el hombre, la persona humana, respecto de la cual tanto las acciones como las operaciones, como las relaciones que constituyen a los hombres en sociedad y que se actualizan de alguna manera en los acontecimientos históricos, son todos determinaciones accidentales. Entonces, lo primero que hay que advertir es esta elemental ontología del objeto de la historia para no perderse en relación con lo que se ha preguntado. Y también la duración en cuanto mensurable en relación con el antes y el después es otro accidente de estas personas que se relacionan socialmente, de estas personas que actúan, de estas personas que interactúan. Es en estas personas y en sus acciones que pueden darse ciertas cualidades, como las cualidades a las que se alude en la pregunta. No propiamente
en la duración. Ciertas cualidades que se pueden destacar en las personas que son objeto del estudio del historiador son cualidades de alguna persona o de muchas personas, en todo caso. Supongamos que estamos hablando de la Roma del siglo I antes de Cristo. Bien. Y siglo I antes de Cristo, solemos decir en la historia romana, es el último siglo de las luchas civiles o de la guerra civil. Esas guerras civiles han abarcado por lo menos todo el siglo II y abarcan buena parte del siglo I antes de Cristo. Cuando decimos que es el tiempo de las guerras civiles, estamos asociando la perduración de cierto tipo de relaciones conflictivas entre los ciudadanos romanos, ¿no?, que dan origen a esa denominación de guerras civiles, ¿no? Guerras civiles implican desacuerdos entre los romanos en torno a cómo debe gobernarse la ciudad, de qué reformas deben de hacerse a las instituciones políticas, de qué leyes deben establecerse, de qué cambios conviene operar en la institucionalidad política romana para solucionar problemas que tienen los romanos de esa época. Cuando decimos que es la época de las guerras civiles, por lo tanto, no estamos hablando de una cualidad que tiene la duración. Estamos hablando al contrario, estamos hablando de cierta conflictividad real, que es una cierta relación entre las partes de la sociedad, ¿no?, que perdura en ese tiempo. Y mientras perdura esa conflictividad, que es un cierto tipo de relación, insisto, ¿no?, podemos decir que perdura la situación o el estado de la guerra civil, y podemos hablar, en virtud de la perduración de esa relación conflictiva, de una cierta época histórica. Me he detenido en este ejemplo simplemente para señalar que lo mismo pasa con cualquier época que uno pueda establecer con fundamento real. Es decir, toda época se basa en la apreciación de cierta característica que puede darse ya sea en las relaciones sociales, ya sea en el modo de realizar cierta actividad, o en la presencia de cierta cualidad de determinado tipo de acción. Por ejemplo, si hablamos del helenismo romano, estamos hablando de una cierta cualidad que tienen ciertas acciones, actos de los romanos de los siglos que van del tercero al antes de Cristo en adelante, podemos decir, en que los romanos parecen inspirarse en el modelo, o se inspiran, de hecho y claramente, en el modelo griego, ¿no?, o en el modelo que le ofrece la civilización helenística que existe en el Oriente Mediterráneo. Ahí de nuevo, ¿qué es lo que estamos destacando? La existencia de una cierta característica que implica una relación e implica también la adquisición de ciertas cualidades en los romanos o en algunos romanos, ¿no?, que nos permiten hablar de una época de helenismo en la cultura romana. Porque los poetas, por ejemplo, escriben versos según los modelos griegos y escriben géneros literarios que toman de los griegos. O los romanos cultivan la filosofía al modo de los griegos. Entonces tenemos una cierta cualidad de ciertos productos del obrar humano, o ciertas cualidades reales, ciertos hábitos de la inteligencia o de la inteligencia y de la voluntad en el hombre, que presentan rasgos, características que corresponden al modelo helénico. Bien.
He puesto dos ejemplos distintos para que se advierta que en todo caso, cuando hablamos de cierta época o de cierto periodo histórico, para que esa época o periodo tenga un fundamento real, tenemos que advertir qué es ónticamente eso que permite decir que hay fundamento para la periodización. Una periodización nunca es una mera cronología, o sea, no es simplemente una medida de la duración. Es el resultado de un esfuerzo por entender fases o etapas de algo que dura, una cierta sociedad, una cierta tradición, un cierto pueblo histórico, que sería el sujeto concreto. El único sujeto concreto sustancial son los hombres que integran esa sociedad, ese pueblo, ¿no? Caracterizado a su vez por esa tradición o cultura que es propio de ese pueblo histórico, ¿no? Y todo lo demás a lo que uno aluda son rasgos que se dan en ellos, en estos hombres que han existido realmente. La periodización, insisto, es un esfuerzo de la inteligencia por señalar distinciones que, en la medida de la duración del tiempo, permiten entender diferencias bajo algún accidente determinado, que puede ser una cualidad, una relación. Existieron productos culturales de inspiración helénica a partir de cierto momento. Antes de eso no lo sabía en Roma. Entonces yo puedo señalar una etapa donde la cultura romana no tiene influjo helénico y otra en la que lo tiene profundamente, ¿no? O una etapa donde el influjo helénico es accidental, sumamente marginal, una cosa que se da ocasionalmente en alguno sin consecuencias importantes, y otra etapa en la cual el influjo helénico es amplio, sistemático, presente en una gran parte de las actividades de la vida social y cultural, ¿no? Entonces estoy señalando una diferencia de cualidad entre ciertos tipos de acciones, ¿no? Hay acciones que presentan una cualidad o no la presentan, y en base a eso, en cuanto que duran sin la cualidad o duran con esa cualidad, puedo señalar etapas, ¿no? O periodos que tienen un fundamento histórico real. ¿Qué quiere decir un fundamento histórico real? Un fundamento en los hechos humanos que le da objetividad a esa distinción de etapas o periodos. En cualquier caso, lo que no estamos diciendo, ni parece poder decirse en modo alguno desde un punto de vista ontológico, es que la duración por sí misma posea la cualidad, o dicho de otra manera, que sea la duración misma la que establece las etapas. Adviértase que para que esto aconteciese, la duración mensurable tendría que ser la que tuviese cualidades distintas a lo largo del tiempo, o sea, a lo largo de la medida, según el antes y el después. O dicho de otra manera, sería ella misma la que se diferenciaría, pero entonces ya no sería ella por sí sola, sino algo del sujeto que dura. Así, por ejemplo, en un ser viviente cualquiera, según el desarrollo biológico, podríamos decir que su duración pone etapas. En realidad no es así, tampoco. La duración no pone etapas. Es simplemente el crecimiento y decrecimiento natural de la sustancia viviente la que pone cualidades distintas en relación con la duración. Porque tengo una plantita que está desarrollándose,
que llega a ser planta adulta, que crece como planta adulta y después empieza a decrecer hasta morir. La diversidad de cualidades que se dan allí procede de los cambios naturales de la sustancia y puede dar fundamento a una distinción cualitativa de etapas en la duración de esa sustancia. Esto mismo, por analogía, puede transponerse a la historia. En el proceso histórico, es decir, en la duración del hombre según sus empresas propiamente humanas, irracionales, libres, voluntarias, que se desarrollan y que constituyen la duración propiamente humana, es decir, los cambios que atañen al hombre como hombre, al hombre en su ser racional. En ese desarrollo podamos marcar etapas siempre y cuando se den mientras dura el sujeto, sea una persona, sea un grupo de personas, sea que estemos haciendo una biografía histórica, sea que estemos haciendo la historia de un pueblo, podemos señalar etapas que se corresponden con cualidades distintas de los actos o de las acciones o de las empresas que el hombre desarrolla, ¿no? Y por lo tanto señalar fases que tienen un fundamento real. O el darse ciertas relaciones que en cierto momento no se daban, o el extinguirse relaciones que existían pero que no se dan más. Eso permite distinguir fases. Ahora bien, en esta materia cabe un error gravísimo, que es invertir esta relación ontológica que desde un punto de vista realista resulta tan clara y que acabamos de exponer, a saber, convertir al tiempo mismo en una suerte de sustancia que tiene su accidente o sus determinaciones accidentales en las personas que se dan en ese tiempo. Entonces nosotros estaríamos sustancializando lo accidental y accidentalizando lo substancial. Esto se hace, primero que nada, cuando se absolutiza el tiempo y se le considera como un continente de las personas, que viene a ser como lo que acaece en el tiempo, cuando en realidad el tiempo es la duración de alguna sustancia. Y a su vez, las cualidades de actos libres y voluntarios se absolutizan como si fuesen del tiempo, de modo que toda persona que como accidente se dé en ese tiempo participará de la naturaleza de la sustancia, que es esa temporalidad determinada y determinante, es decir, como suele decirse, esa edad. Entonces una edad sería una instancia de un tiempo absolutizado y sustancial que determina a todo lo que se da en ese tiempo. Ahí estaríamos invirtiendo la relación real, y eso sí que no tiene ni puede tener fundamento objetivo, porque ahí se estaría constituyendo en absoluto, insisto, o en sustancial, lo que es relativo y accidental, y viceversa, convirtiendo en accidental lo que es substancial. El señalar etapas en el proceso histórico nunca jamás, precisamente porque toda etapa se basa en alguna determinación accidental, que es lo que en historiografía se llama el criterio de la periodización. Cuando tomamos un criterio de periodización, estamos siempre haciendo hincapié en algo que es cierta determinación accidental que afecta a cierto tipo de acciones humanas. Vuelvo a poner ejemplo. Si periodizamos la historia del Antiguo Egipto según la existencia de una autoridad faraónica vigorosa o no vigorosa, de un régimen unificado políticamente o no unificado, estamos eligiendo una cierta cualidad, acá político-institucional, pero que para los antiguos egipcios tiene una importancia enorme porque trasciende de lo político-institucional a lo religioso, a lo cultural.
estamos siguiendo una cierta característica como criterio de la periodización. Eso de ninguna manera significa que todo lo que se da en un periodo de unidad faraónica sea más perfecto que lo que se da en un periodo de falta de unidad faraónica, en modo alguno, porque es evidente que la contingencia de los acontecimientos históricos en nada obsta a que en un periodo políticamente de relativa decadencia, como sería la inexistencia de un régimen faraónico unificado, se den fenómenos de otro orden que sean superiores a los que se dan en una época de unificación de la autoridad política. Si nosotros decimos que en la historia cultural de Roma podemos distinguir una etapa donde los romanos se basan básicamente en su propia tradición y otra en la que combinan su propia tradición con el influjo helénico o helenístico, ¿no?, de manera extraordinariamente presente, de ninguna manera estamos diciendo que a partir del influjo helenístico no puedan darse en Roma actividades inspiradas propiamente y solamente en la tradición romana, como de hecho sigue habiéndolas. Es decir, la existencia de una cualidad es siempre accidental y por lo tanto parcial y no determina la totalidad de los acontecimientos históricos. No es sino un rasgo de algún tipo de acción y no puede ser de otra cosa. No puede ser un rasgo que afecte todo tipo de acción. Adviértase que esto también se aplica a lo más profundo que puede haber en el hombre o en las sociedades humanas, como es la religión, porque la prevalencia de una determinada religión en toda una época cultural, ciertamente que condiciona e influye en todas las actividades sociales, políticas, culturales, pero no las determina todas, porque pueden darse fenómenos adversos, como de hecho se dan constantemente en la historia. Que supongamos, en cierto momento de la historia, Holanda haya sido oficialmente calvinista, no quiere decir que bajo la Holanda calvinista no hubiese gente católica que resistía la imposición del calvinismo. Es decir, uno puede decir, bueno, es la Holanda calvinista, sí, pero hay que medir hasta dónde ¿qué es una Holanda calvinista? Eso es un título que hay que pensarlo históricamente. Quiere decir que hay calvinistas en Holanda, y por lo menos sí, pero no solamente quiere decir eso, quiere decir que el Estado holandés era de confesión calvinista, y por lo tanto los gobernantes eran calvinistas, y el calvinismo era la religión del Estado holandés. Y de ahí podría derivarse ciertas leyes o ciertas normas establecidas por la autoridad del Estado que restringiesen la profesión de cualquier otro culto, como de hecho las había en Holanda respecto al culto católico, que debía ser un culto hecho en privado y no públicamente. De manera tal que uno está hablando de una cierta determinación de cierto aspecto de la realidad, en este caso religioso-política. Ahora, ¿eso quiere decir que todos los holandeses eran calvinistas? No, señor, es lo que no quiere decir, porque de hecho, por lo menos la mitad de la población de Holanda permaneció siempre católica. De manera que esos rótulos que se ponen a los periodos históricos hay que tomarlos con su fundamento real, siempre, porque si no se los toma con su fundamento real, no se los entiende, sino que se los malentiende. Hay que entender hasta dónde alcanza el rótulo, el título, cuál es la determinación que permite aplicarlo, bajo qué respecto, a quiénes, qué significa, y solamente en cuanto esclarecemos su fundamento real lo entendemos y objetivamente lo podemos usar desde un punto de vista historiográfico. Si no, se puede transformar en un rótulo desfigurante, cosa que fácilmente acaece en el estudio de la historia. ¿Y por qué acaece fácilmente? Porque los acontecimientos históricos son acontecimientos singulares y contingentes al ser empresas y actos libres y voluntarios de las personas humanas que viven en sociedad. De manera tal que todo rótulo que apliquemos para periodizar con cierta generalidad o marcar periodos históricos tiene que ser tomado con la cautela que permita adecuarlo a la realidad histórica, o dicho de otra manera, tiene que ser tomado siempre junto con el criterio que le da fundamento y analizado en virtud del fundamento real que posee ese periodo, y no sacarlo
de quicio, es decir, no ponerlo como si fuese la totalidad de esa realidad. Esto puede pasar en virtud de varias tentaciones. La primera, la inclinación que tiene la inteligencia humana a lo general, por su modo de entender, ¿no? Entonces tendemos a, como entendemos por conceptos universales, abstractos, tendemos a generalizar. Y en la historia generalizar es siempre un problema, porque precisamente el objeto propio de la historia es un objeto singular y concreto. La generalización hay que hacerla siempre con la cautela debida y con los límites que la realidad impone a la generalización. La otra tentación está en, una vez que hemos cualificado cierto tiempo, absolutizar el tiempo y meter todos los acontecimientos en el tiempo. Fíjense que al solo proponer estas expresiones ya parece que entendemos de qué hablamos, ¿no? Yo digo, absolutizo el tiempo y pongo los acontecimientos del tiempo. Y no se dan en el tiempo los acontecimientos. No, señor, claro que no. Hay sustancias que tienen ciertas operaciones y acciones, a eso lo puedo llamar acontecimiento, y eso dura, y en cuanto dura, y esa duración puede ser de alguna manera mensurada, según el antes y el después, tengo un tiempo y tengo un cuándo que se puede referir a esta o aquella acción, por comparación con alguna unidad de tiempo que tomemos. Pero no que en el tiempo se da esto o se da aquello. Se dan realidades temporales, eso es lo que se dan, siendo el tiempo un accidente, que es lo que estamos viendo de las sustancias. Esta tentación de generalizar y de sustancializar el tiempo está asociada a una tentación más profunda, me parece a mí, que es la de dominar el tiempo, o dicho de otra manera, si nosotros generalizamos y absolutizamos lo temporal, parece que el proceso histórico, que es una expresión muy recurrente en los historiadores absolutizadores del tiempo, el proceso histórico queda al alcance de nuestra razón y por lo tanto, en la medida en que hacemos prospectiva histórica, queda bajo nuestro poder. Es una ilusión de poder sobre lo humano, ¿no?, que paradójicamente se da por una marginalización de lo propiamente humano, o dicho de otra manera, lo propiamente humano, que es el ser persona dotada de singularidad personal y de acciones libres y voluntarias, queda aniquilado y el hombre queda naturalizado. Claro, pero no todo hombre, sino el hombre al cual ese que se hace la ilusión de ser omnipotente sobre el tiempo va a dominar con su conocimiento sobre el tiempo. Ahí hay un desdoblamiento de lo humano que también es absolutamente acrítico, pero que corresponde a toda esa ideología de la absolutización del tiempo, que en última instancia es una especie de reducción de el plan divino sobre el tiempo al poder del hombre. Y ya que he hecho alusión al plan divino sobre el tiempo, ahora sí me veo en la obligación de señalar que, trascendiendo la mirada filosófica, si uno advierte que las determinaciones del designio divino sobre la realidad humana sí enmarcan radical y absolutamente todo acontecimiento humano, eso nos permite apreciar que exactamente lo opuesto es lo que pasa con los designios humanos. Toda realidad creada se da en dependencia absoluta del Creador. Ahora bien, el designio del Creador establece por encima de todas las criaturas, y por lo tanto no sólo del ser accidental que es el tiempo, sino del ser sustancial de toda criatura, edades. Por supuesto que sí. Pero no son edades que procedan del obrar humano, no son edades que procedan del acaecer humano,
son edades que proceden del designio eterno de Dios y que son anteriores y superiores a la creación entera, no solo a la accidentalidad de la duración de las cosas, que constituye la posibilidad de un cuándo accidental para las cosas creadas, sino que es superior y anterior a toda criatura en su mismo ser sustancial. Eso es lo que no puede trasladarse a la duración, lo que no puede trasladarse a los acontecimientos o a los designios del hombre. Los designios del hombre, como todo lo humano, son finitos, son algo creado y son algo que participa de la finitud, de la limitación y de la falibilidad de la criatura humana. El tener designios los hombres también es propio de su historicidad, es propio de su ser racional, ¿no? Y en la medida en que son designios que afectan a un pueblo histórico o al conjunto de los hombres bajo algún respecto de alguna manera, son designios históricos, podemos decir eso, que inciden en lo que llamamos historicidad del hombre. Pero esos designios, en la medida en que son humanos, insisto, son designios parciales, finitos, falibles, pueden ser buenos o pueden ser malos, pueden contener verdad o error, pueden estar bien orientados o mal orientados. Son designios tan frágiles y limitados como los designios como el hombre mismo, del cual son designios. ¿Está claro? Eso no puede nunca constituirse en el continente de los actos humanos, porque eso es un acto humano. Dicho de manera, los designios de los hombres no determinan el tiempo. Ahora, que un hombre o un grupo de hombres tengan cierto designio, como esa es una acción humana que puede durar en el tiempo, establecen un acontecimiento histórico, ¿sí? Y ese puede ser un rasgo para tipificar a cierto grupo o para tipificar a cierto conjunto de personas mientras dure el intento de ejecutar ese designio, por ejemplo. Ahí tenemos un tipo de acontecimiento histórico, pero que de ninguna manera desdice de todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Las edades de la historia en el sentido trascendente solamente se pueden ubicar en el designio eterno que está por encima de toda temporalidad. La temporalidad misma, si bien es susceptible de realizar designios humanos, lo hace con la limitación propia del designio humano y con la precariedad propia del designio humano, que no es más que otro acontecimiento histórico, que nunca delimita edades, ni nada que se le parezca. El problema de las edades surge, me refiero ya al origen de esa mentalidad, surge cuando se transpone la concepción teológica de la historia al plano meramente inmanente y se pretende que ciertos periodos que el hombre delimita con su inteligencia en la contemplación de la realidad histórica son de suyo edades en el sentido teológico. Y ahí hay otra fuente de error, de absolutización de lo que es parcial y relativo, añadido el hecho de que se pretende una cosa ya en principio imposible, a saber, que el hombre tenga en su inteligencia y en su voluntad la capacidad de conocer y de señorear la totalidad de lo que dura, desde su origen hasta su fin. Esa ilusión absurda e inmoral, las dos cosas, contraria a la razón y contraria al orden moral, va asociada también en gran medida al ilusionismo de las edades. Ese ilusionismo de las edades, por último, como ya he señalado, substancializa lo que es accidental y accidentaliza lo substancial. Y en ese juego hace consistir al tiempo mismo en algo que, por sus propias determinaciones, le da determinación a todo lo demás, como si fuese la forma, ¿no?, que configura todo lo que acaece en el tiempo, ¿no? El tiempo ahí, de alguna manera, veámoslo, está como divinizado, si se quiere, ¿no? Según una concepción
de tipo panteísta, en la cual el tiempo sería el nombre de una divinidad inmanente que lo determinaría todo según un designio que es también inmanente a ese propio tiempo absolutizado, ¿no? De manera tal que todo lo que aconteciese en cada edad de ese designio inmanente del tiempo absolutizado se corresponde con las determinaciones que le imprime ese tiempo. Es importante pensar este mundo de ideas porque, por un lado, son ideas que una sana filosofía permite descartar por inobjetivas y sin fundamento real. Pero por otro lado son ideas que de alguna manera circulan, prevalecen entre nosotros en muchos ambientes, como si bastara decir que algo aconteció en cierta época para que como consecuencia haya que aplicarle ciertas cualidades, o que como vivimos en una época determinada, todas las cosas tienen que ser conforme a la época. Ese tipo de pensamiento que llamamos relativismo histórico y que va asociado al pensar el tiempo como una sustancia determinante, es una manera hoy día bastante común de pensar. Podemos decir que vivimos en la época del relativismo histórico y sin embargo es claro que si bien algunas personas caen bajo el sortilegio del relativismo histórico, no todos pensamos según el relativismo histórico, lo cual muestra la accidentalidad y relatividad de esa mentalidad que llamamos relativismo histórico.